Tema Mini Nutritional Assessment, compartido por Katia Alondra Moreno Maldonado, Unidad de Aprendizaje Propedéutica Clínica, Licenciatura en Nutrición. La evaluación funcional forma parte de la valoración geriátrica integral y dentro de esta se utiliza una herramienta llamada Mini Nutritional Assessment, que evalúa el estado nutricio de los pacientes geriátricos. ¿Pero en qué consiste esta herramienta? Mini Nutritional Assessment, MNA por sus siglas en inglés, traducido al español como Mini Evaluación Nutricional, es una herramienta de cribado que ayuda a identificar a personas de la tercera edad desnutridas o en riesgo de desnutrición. El cribaje consiste en la aplicación de pruebas sencillas para detectar de forma precoz enfermedades o alteraciones en personas asintomáticas o aparentemente sanas. La versión larga del MNA es una herramienta de cribado validada que identifica personas de la tercera edad desnutridas o en riesgo de desnutrición. La versión larga del MNA requiere entre 10 y 15 minutos para completarse. La versión revisada del MNA es una versión reducida del MNA, que es la que estoy mostrando en pantalla. Toma menos de 5 minutos en ser completada y conserva la precisión y validez de la versión larga del MNA. Actualmente, este MNA, o más bien esta versión, es la preferida en la práctica clínica habitual en el ámbito comunitario, hospitalario y en centros de larga estancia, debido a su facilidad de uso y practicidad. Se recomienda repetir el MNA con una periodicidad anual en pacientes ambulatorios cada 3 meses. El MNA fue desarrollado por Nestlé y geriatras de liderazgo internacional, suficientemente validado en estudios internacionales en varios escenarios clínicos. El MNA correlaciona con morbilidad y mortalidad. Pero ahora, ¿cómo debo llenar el formulario del MNA? Bueno, para empezar, escriba la información del paciente en la parte superior del formulario, empezando por el nombre, empezando por apellidos y luego el nombre. Después el sexo, la edad del paciente, el peso en kilogramos. Para obtener el peso de forma correcta, retire los zapatos y prendas de vestir pesadas. Utilice básculas confiables y calibradas. Las libras deben convertirse a kilogramos. La estatura. Mida la estatura con el paciente descalzo y utilizando un estadiómetro o tallímetro. Si el paciente está encamado, utilice mediciones parciales o la altura de la rodilla. Las pulgadas deben convertirse a centímetros. Para casos específicos, consultar el apéndice 2 de la guía. Y finalmente debemos poner la fecha del formulario. La fecha en que se realizó la detección. Ahora bien, pida al paciente que responda a las preguntas utilizando las sugerencias en las áreas sombreadas. Si el paciente no es capaz de responder, pida al cuidador que responda a la pregunta o revise la historia clínica. Primero complete el cribaje, que consiste de las preguntas A a la F, rellenando los cuadros de puntuación con la puntuación adecuada en estos cuadritos blancos que muestro. Por ejemplo, si yo le pregunto al paciente, ¿ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito? ¿Problemas digestivos? ¿Dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? Y él me responde, sí, he comido menos. Entonces le corresponde el número 1. Y lo anotamos en este cuadrito. Si nos dice, he comido mucho menos, anotamos el 0. Y si nos dice que ha estado comiendo igual, que no ha variado, pues le ponemos el número 2 aquí. Una vez que haya terminado de contestar las 6 primeras preguntas, sume las puntuaciones en cada pregunta para determinar la puntuación del cribaje. Es decir, aquí, en esta área.
Una puntuación total igual o mayor a 12 indica que la persona se encuentra bien nutrida y no requiere una intervención adicional. Una puntuación total entre 8 y 11 indica que la persona está en riesgo de desnutrición. Una puntuación total igual o menor a 7 indica que la persona se encuentra desnutrida. Si la puntuación total es igual o menor a 11, puede continuar con el resto de las preguntas para recabar información adicional sobre los factores que puedan impactar el estado nutricional. Bien, después continuaremos con las siguientes preguntas de la G a la R, estas que estoy mostrando en pantalla. Y al final de la encuesta se suman los puntos obtenidos más la evaluación del cribaje, es decir, de la pregunta A a la F, para obtener el puntaje total conocido como evaluación global. Una puntuación total igual o mayor a 24 indica que la persona se encuentra bien nutrida y no requiere una intervención adicional. Una puntuación total entre 17 y 23.5 indica que la persona está en riesgo de desnutrición. Y una puntuación total igual o menor a 17 indica que la persona se encuentra desnutrida. Y bien, básicamente en esto consiste el Mini Nutritional Assessment. Gracias por su atención.